Hay momentos y decisiones en la vida, los cuales muchas veces desearíamos volver en el tiempo, para de esta forma hacer las cosas diferentes, pero para la desgracia de todos, la vida no funciona de esta manera, y siempre debes cargar con las consecuencias de tus acciones. Una lección que me tocó aprender desde muy joven, y no de una buena manera. Todo comenzó en una calurosa tarde de vacaciones de Semana Santa, después de que nuestras travesuras con globos de agua fueran abruptamente interrumpidas, nos encontramos sin saber qué hacer. Las sugerencias de juegos y actividades fueron rechazadas hasta que Carlos, el chico más grande del grupo, propuso la idea de visitar la iglesia abandonada. La mera mención de la iglesia generó un zumbido de emoción entre nosotros, aunque éramos demasiado jóvenes para haberla visto en su gloria. Las historias sobre ese lugar eran legendarias en nuestro pueblo. Se decía que estaba construida en terreno maldito, y que desde el primer día había estado plagada de fenómenos extraños. Cosas como sombras que se movían en las paredes, aire frío incluso en los días más calurosos, y los relatos sobre la aparición de una mujer de blanco, eran solo algunas de las historias que se contaban sobre ese lugar. Pero la historia que siempre ponía los pelos de punta a cualquiera que la escuchaba era la del sacristán Doroteo. Doroteo era un hombre mayor, que solía ser el encargado de mantener la iglesia en orden y que a menudo se burlaba de las historias sobre el lugar, asegurando que eran tonterías y que su fe en Cristo lo protegía de cualquier mal. Sin embargo, una noche, mientras limpiaba la iglesia, escuchó ruidos provenientes del campanario y al parecer, decidió investigar y subió las escaleras, y lo que encontró ahí arriba, nadie lo sabe con certeza. Pero al día siguiente, su cuerpo fue descubierto con una expresión de terror grabada en su rostro. Después de su muerte, la iglesia fue cerrada y abandonada. Nuestros padres nos tenían estrictamente prohibido jugar cerca de ahí, ya que decían que era peligroso, debido a las estructuras viejas. Pero eso no detuvo nuestra curiosidad infantil ese día. Con la emoción y el miedo en el aire, nos aventuramos hacia la iglesia. A pesar de las advertencias y la duda de algunos, el entusiasmo de Carlos nos arrastró a todos hacia la iglesia. Al llegar, nos detuvimos frente a sus puertas de madera vieja. Los detalles eran arquitectónicos, aunque cubiertos de musgo y polvo, aún eran impresionantes. El candado que cerraba la puerta era tan viejo, que bastó con moverlo un poco, para que se abriera, y con un crujido, las puertas se abrieron lentamente ante nosotros, como si la misma estructura estuviera invitándonos a entrar. El interior estaba envuelto en sombras, apenas iluminado por los rayos de luz que se filtraban a través de las ventanas rotas. El aire estaba cargado de un olor a humedad y polvo, y el silencio era abrumador. Avanzamos con cautela por el pasillo principal. Nuestros pasos resonaban en el suelo de piedra, las bancas de madera estaban cubiertas de polvo y telarañas, y los vitrales rotos dejaban entrar destellos de luz multicolor. A medida que explorábamos, podía sentir la tensión creciendo entre nosotros, y a pesar de que ninguno quería admitirlo, todos estábamos muertos de miedo de estar ahí. Al acercarnos al campanario, el ambiente parecía volverse más opresivo. Las escaleras de madera crujían bajo nuestros pies, mientras subíamos, y cada paso estaba lleno de una sensación de temor. Finalmente, llegamos a la puerta que conducía al campanario, y con un suspiro colectivo, la empujamos. Lo que encontramos al otro lado nos decepcionó un poco, ya que este lucía como cualquier campanario, apenas iluminado por la luz que se filtraba a través de las rendijas de las paredes. Por suerte algunos de nosotros llevábamos linternas. De repente, un sonido siniestro resonó a nuestro alrededor. Mis amigos y yo nos miramos con nerviosismo, preguntándonos qué demonios podría estar causando ese ruido. Pero antes de que pudiéramos siquiera formular una teoría, la atmósfera cambió bruscamente. De repente, en medio de la oscuridad, uno de mis amigos dio un grito aterrador, sacándonos un buen susto a todos. Aquel miedo se disipó cuando nos dimos cuenta de que era solo una broma, aunque todos comenzamos a reír. Aún nos sentíamos nerviosos por la tensión que había llenado el aire. Mientras intentábamos recuperarnos de aquel susto,
Carlos nos llamó para que nos acercáramos a donde estaba. Al llegar con él, vimos lo que había captado su atención, una tabla ouija polvorienta en el suelo, con restos de cera de velas a su alrededor. Recuerdo claramente cómo un escalofrío recorrió mi espalda al verla, pues había escuchado muchas historias sobre ese artefacto maldito, y ninguna de ellas era reconfortante. Podía ver en los rostros de mis amigos, que compartían mi inquietud al contemplar la tabla en el suelo. Carlos, tratando de sonar valiente como siempre, la levantó y sugirió que probablemente pertenecía a su hermano mayor o a alguno de sus amigos, pues éste aseguró que su hermano solía ir ahí todo el tiempo. Aunque su explicación parecía verdadera, el mero hecho de tener esa tabla en nuestras manos era perturbador. Alguien en el grupo cuestionó si sabía cómo jugar, a lo que Carlos afirmó inmediatamente que sí. Algunos de nosotros comenzamos a incitarlo para que lo demostrara, y aunque parecía dudar, era obvio que no quería retractarse de sus palabras, por lo que con un valor fingido, sacudió la tabla y colocó el puntero antes de pronunciar las palabras esperadas. ¿Hay alguien ahí? Durante unos momentos, nada sucedió. El silencio pesado se cernía sobre nosotros, mientras esperábamos una respuesta, pero entonces, el puntero comenzó a moverse hacia la posición de sí. Muchos de nosotros acusamos a Carlos de moverlo, pero juraba que no lo había hecho. Todos desconfiábamos de sus palabras y lo llamábamos mentiroso. De repente, un escalofrío recorrió mi espina dorsal, cuando sentí una presencia fría y opresiva en la habitación. Los cabellos en la parte posterior de mi cuello se erizaron mientras miraba a mi alrededor, buscando alguna señal de lo que estaba sucediendo, pero todo lo que podía ver era la tabla ouija en el suelo. Con el corazón latiendo con fuerza, miré a mis amigos, buscando consuelo en sus rostros pálidos y sudorosos, pero lo que encontré fue el reflejo de mi propio miedo. No podía ignorar la sensación de que habíamos desatado fuerzas más allá de nuestro control, mientras el puntero de la tabla ouija seguía moviéndose y señalando respuestas desconocidas en la oscuridad. Supe que estábamos en un territorio desconocido. La presencia en la habitación se intensificó, envolviéndonos a todos en una aura de terror. Justo cuando pensaba que no podía volverse más inquietante, las campanas comenzaron a sonar con una fuerza ensordecedora. El sonido era tan abrumador que tuve que cubrirme los oídos para protegerme del ruido, y por si aquello no fuera suficiente, las lámparas de todos se apagaron al mismo tiempo. El ambiente se volvió asfixiante, a tal punto que ninguno de nosotros podía soportarlo más. Corrimos fuera del campanario. La luz que antes se filtraba a través de los vidrios rotos había desaparecido por completo, dejándonos en la oscuridad. Mientras corríamos, solo podía escuchar las respiraciones entrecortadas de mis amigos y el eco de nuestros pasos apresurados. En un momento, me di cuenta de que ya no podía oír a mis amigos detrás de mí. Me pregunté por qué, pero no me detuve para averiguarlo. Seguí adelante, desesperado por escapar de aquel lugar maldito. De repente, me encontré frente a una puerta. Supuse que era la salida y traté de abrirla, pero estaba cerrada con llave. Cuando dejé de intentar abrirla y me quedé quieto en la oscuridad, escuché lo que parecían ser llantos lastimeros, provenientes de detrás de la puerta, y en eso, sentí una mano en mi hombro y di un grito ahogado de sorpresa. Me giré para ver quién era y pude ver a Carlos, quien me insistía en salir de ahí. Asentí con la cabeza, agradecido de no estar solo en aquel momento aterrador. Ambos salimos de la iglesia para encontrarme con el resto de mis amigos afuera. Todos estaban visiblemente agitados y temblorosos, pero ninguno quiso mencionar nada de lo que habíamos experimentado dentro de la iglesia abandonada. Sabíamos que no podíamos contarle a nadie sobre nuestra excursión prohibida en ese lugar y además, ¿quién nos creería? Mientras nos alejábamos de la iglesia, no podía sacarme de la cabeza el sonido de aquel llanto lastimero detrás de la puerta cerrada, pero decidí guardar ese detalle para mí mismo, intentando no asustar más a mis amigos, sin saber que la pesadilla apenas estaba comenzando para mí. Al llegar a casa, todo parecía normal. Mis padres ni siquiera parecían haberse percatado de mi ausencia, lo que me tranquilizó un poco.
Y después de cenar decidí tomar un baño para relajarme después de la experiencia aterradora. Mientras me lavaba el cabello y cerraba los ojos para enjabonarme, escuché un ligero chasquido que me hizo abrir los ojos de golpe. Para mi sorpresa, el baño se encontraba sumido en la penumbra. El corazón me latía con fuerza en el pecho, mientras intentaba entender lo que estaba sucediendo. Escuché a mi madre gritar desde fuera que se había ido la luz, pero eso no me tranquilizó en absoluto. Entonces, a mis oídos llegó el sonido del llanto lastimero que había escuchado en la iglesia. El llanto comenzó a incrementar en intensidad y gracias a la luz de la luna que se filtraba por la ventana, pude distinguir una silueta al otro lado de la cortina de la regadera. Parecía la figura de un hombre encapuchado, con los hombros encorvados y una presencia siniestra. El miedo me invadió, haciéndome temblar de pies a cabeza. Sin embargo, lleno de valor, me acerqué a la cortina y la aparté con un movimiento brusco, pero al hacerlo, me encontré con que no había nadie ahí. Miré a mi alrededor, confundido y atemorizado, mientras intentaba entender lo que acababa de suceder. Mientras buscaba, la luz volvió, inundando el baño con su resplandor reconfortante. Me permitió ver más claramente que estaba yo solo en la habitación. Traté de calmarme, diciéndome a mí mismo que solo estaba sugestionado por todo lo que había ocurrido esa noche en la iglesia. Decidí terminar mi baño lo más rápido posible y salir, sintiendo el peso del miedo aún aferrado a mi espalda. Cada sombra parecía cobrar vida en la oscuridad y cada pequeño ruido me hacía saltar de susto, pero me repetía a mí mismo que todo era producto de mi imaginación. Una reacción natural después de una experiencia tan aterradora como la que acababa de vivir. Cuando finalmente salí del baño y me dirigí a mi habitación, traté de dejar atrás los pensamientos perturbadores que me acosaban. Me metí en la cama y cerré los ojos, esperando que el sueño me llevara lejos de aquellos recuerdos oscuros y aterradores. La oscuridad envolvía mi habitación cuando finalmente cerré los ojos, pero mi mente seguía atormentada por las imágenes y sonidos perturbadores de la iglesia abandonada. Además de lo que me acababa de suceder en el baño, traté de alejar esos pensamientos de mi mente, concentrándome en la tranquilidad de mi habitación y en la calidez de mi cama. Pero a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que algo no estaba bien. Un sentimiento de inquietud se apoderó de mí, como si estuviera siendo observado por algo oscuro y maligno en la oscuridad de mi habitación. Me di la vuelta en la cama, buscando desesperadamente una fuente de confort. Pero todo lo que encontré fue una sensación de opresión y temor. Entonces, de repente, escuché un susurro débil y escalofriante justo al lado de mi oído. Me congelé en mi lugar, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo, mientras intentaba averiguar de dónde provenía ese sonido. Mis manos se aferraron a las sábanas con fuerza, y mi corazón comenzó a latir con una intensidad alarmante. El susurro se hizo más fuerte, y pronto me di cuenta de que estaba llenando toda la habitación con su presencia. Traté de bloquearlo, de alejarlo de mi mente, pero parecía seguirme a donde quiera que fuera. Entonces, comencé a escuchar nuevamente el llanto lastimero que había resonado en la iglesia. El sonido me llenó de una sensación de pavor indescriptible, como si estuviera siendo arrastrado de vuelta a aquellos momentos de terror y desesperación. Desesperado por liberarme de esa pesadilla, me levanté de la cama y corrí hacia la puerta de mi habitación. Mis manos temblaban mientras agarraba la perilla de la puerta, sintiendo la urgencia de escapar de aquella oscuridad sofocante. Con un giro brusco, abrí la puerta y corrí por el pasillo. No sabía siquiera a dónde iba, pues solo sabía que quería salir de mi habitación. Caminaba por el pasillo, cuando de repente sentí una presencia detrás de mí y cuando me di la vuelta, fue cuando lo vi. Una figura oscura y encapuchada se materializó frente a mí, con los ojos vacíos fijos en los míos. Un grito se quedó atrapado en mi garganta mientras retrocedía, sintiendo un miedo paralizante apoderarse de mi cuerpo. La figura se acercó a mí, y aunque traté de retroceder y escapar de su mirada, mis pies parecían estar pegados al suelo. Me sentía atrapado e indefenso ante aquella entidad. Fue entonces cuando la entidad se quitó la capucha,
revelando un rostro que parecía provenir del mismo infierno, ojos sin vida y un rostro alargado con dientes afilados, que me hizo retroceder con horror. Sus ojos vacíos parecían penetrar en lo más profundo de mi alma, llenando mi cuerpo de un terror indescriptible. Mientras luchaba por procesar lo que veía, un grito finalmente escapó de mi garganta, rompiendo el silencio que había envuelto la sala, alertando a mis padres, los cuales acudieron rápidamente, pero cuando llegaron a donde me encontraba, encontraron la sala vacía, solo yo de pie en el centro, temblando de miedo y confusión. Traté de explicarles lo que había visto, el rostro deformado y la presencia oscura que me había acechado en la oscuridad del pasillo, pero mis palabras parecían caer en oídos sordos, ya que mis padres atribuyeron mi experiencia a una simple pesadilla. Intentaron tranquilizarme, asegurándome que todo estaba bien y que solo había sido producto de mi imaginación. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, sabía que lo que había experimentado había sido real. La sensación de terror y desesperación que había sentido no podía haber sido solo un sueño, pero me resigné a guardar mis pensamientos para mí mismo, sabiendo que sería inútil intentar convencer a mis padres de lo contrario. Al día siguiente, mientras me encontraba con mis amigos, decidí cuestionarles sobre sus experiencias después de salir de la iglesia abandonada, pero todos negaron haber visto o sentido algo fuera de lo común luego de salir. Me sentí confundido y frustrado, preguntándome por qué parecía ser el único que aquella entidad había seguido. A medida que pasaban los días, el recuerdo de aquella noche aterradora me seguía atormentando y llenando de un miedo persistente que no podía sacudir. Cada sombra parecía esconder la amenaza de aquella entidad oscura, y cada sonido me hacía saltar de miedo. Con el paso del tiempo, mi calidad de vida comenzó a verse afectada de manera significativa. Mis noches se convirtieron en una pesadilla interminable, plagadas de encuentros terroríficos con el espíritu del sacristán, que parecía haberse adherido a mí. Cada vez que cerraba los ojos, me encontraba frente a frente con él, sintiendo su aliento frío en mi nuca, mientras luchaba por escapar de su abrazo mortal. El insomnio se apoderó de mí, negándome el descanso reparador que tanto necesitaba. Mis días se convirtieron en una neblina de fatiga y ansiedad. Mientras luchaba por mantenerme despierto y funcionar en el mundo exterior, la comida se volvió insípida en mi boca, y el hambre se convirtió en una compañía constante. Mi madre, preocupada por mi estado, decidió llevarme con el curandero del pueblo en busca de ayuda. Desde el momento en que puse un pie en su humilde morada, supe que estaba frente a alguien que entendía las fuerzas oscuras que me acechaban, pues con un simple vistazo, el curandero supo que había jugado con cosas que no debía, y que había atraído la atención de un espíritu maligno que se había adherido a mí. El curandero realizó varias limpias y rituales de protección, tratando de liberarme de la influencia oscura que me había consumido. Sin embargo, a medida que avanzaban los días, quedó claro que el espíritu no tenía intenciones de abandonarme tan fácilmente. Parecía aferrarse a mí con una fuerza implacable, esperando pacientemente su oportunidad para reclamar mi alma. Lo único que el curandero pudo hacer por mí fue darme algunos amuletos de protección, pequeñas reliquias que esperaban brindarme un escudo contra las fuerzas oscuras que me rodeaban. Me aferré a ellos con desesperación, esperando que fueran suficientes para mantener al sacristán y su siniestra compañía a raya. Con el tiempo, aprendí a vivir con las sombras que me acosaban constantemente, aprendí a reconocer los signos de su presencia y a protegerme de sus ataques. A medida que fui creciendo, me di cuenta de que este era mi destino, vivir en las sombras de aquel sacristán desafortunado, esperando el momento en que cometiera un error fatal, que finalmente le permitirá reclamar mi alma para siempre. Relato escrito y adaptado por Aurora Escalante.